El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania nuevos sistemas de defensa aérea, tras la escalada de la ofensiva rusa. Precisamente hoy, Rusia volvió a bombardear la ciudad de Zaporilla. Conectaremos con Bruselas. El sindicato CGT aseguró que llevará ante los tribunales la medida del gobierno francés que obliga a los trabajadores en paro a volver al trabajo. La huelga de los empleados de las refinerías ha generado un gran desabastecimiento de combustible. Hoy, el 12 de octubre, se conmemora en gran parte de América y en España la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, una llegada que dio pie a la colonización española del continente, por lo que celebrar la fecha es motivo de malestar entre gran parte de la población que recuerda el genocidio de los pueblos indígenas. Analizamos en esta emisión. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania. En Bruselas se celebra la primera reunión de la OTAN desde la anexión a Rusia de los territorios de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. En el encuentro, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, agradeció a los miembros de la Alianza Atlántica el envío de nuevos sistemas de defensa antiaéreos a Kiev ante la escalada de la ofensiva rusa. Recordemos que tras la explosión del sábado en el puente de Crimea, de la que Rusia acusa a Ucrania, el lunes las fuerzas de Moscú lanzaron un ataque masivo con 81 misiles sobre todo el territorio ucraniano, incluida Kiev, la capital. Como resultado, al menos 20 personas murieron y decenas de civiles resultaron heridos. Escuchemos ahora las palabras del secretario general de la OTAN y del secretario de Defensa de Estados Unidos. Habrá una reunión con el ministro Reznikov en el grupo de contacto dirigido por Estados Unidos para Ucrania y también una cena con los ministros de la OTAN más tarde hoy, donde abordaremos cómo aumentar el apoyo a Ucrania y la principal prioridad será más defensa aérea para Ucrania. El mundo entero acaba de ver una vez más la malicia y la crueldad de la guerra elegida por el presidente ruso Vladimir Putin, arraigada en la agresión y librada con profundo desprecio por las reglas de la guerra. El último bombardeo de Rusia contra las ciudades de Ucrania ha vuelto a matar y herir a inocentes civiles y poner objetivos sin fines militares en el punto de mira. Pero los últimos ataques de Rusia solo han profundizado la determinación del pueblo ucraniano y han unido aún más a los países de buena voluntad en todas las regiones del mundo. A continuación, les traemos los detalles de los sistemas de defensa que solicita Ucrania a la OTAN. Se trata de equipos parecidos al sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel. Armas terroríficas que descienden del cielo a velocidades aparentemente imposibles. Estos drones suicidas y misiles de crucero son disparados en masa desde barcos y aviones rusos. Moscú ha estado enviando una lluvia de destrucción sobre Ucrania durante 2 días, lo que ha llevado al presidente Volodymyr Zelensky a pedir ayuda urgente a los países del G7. Les pido que refuercen nuestro esfuerzo conjunto para ayudar financieramente a crear un escudo aéreo para Ucrania. Ucrania pretende instalar la llamada Cúpula de Hierro, similar a los sistemas de defensa antimisiles que existen en Israel o alrededor de Washington, D.C. La capital estadounidense está protegida por el Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire, o NASAMS. Para Ucrania, esta tecnología podría ser un escudo crucial. En 10 segundos, el sistema puede detectar misiles enemigos y destruirlos en pleno vuelo, creando, en efecto, una burbuja de protección. El sistema NASAMS tiene una capacidad de interceptación de hasta 150 kilómetros. El uso principal de ese sistema sería para la defensa de Kiev y la defensa de las principales ciudades. En concreto, actualmente no podemos hacer una burbuja 100% impenetrable, incluso con muchos sistemas combinados de múltiples capas en un solo lugar. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la mitad de los 84 misiles de crucero rusos fueron interceptados el lunes, como aquí, donde un soldado ucraniano utilizó un misil disparado desde el hombro con gran efecto.
Para su defensa antiaérea, Kiev despliega actualmente pequeños lanzadores de misiles portátiles y sistemas S-300, desarrollados por la antigua Unión Soviética. El martes llegó desde Alemania el primer sistema de defensa antiaérea Iris, más sofisticado, mientras Estados Unidos ha aprobado el envío de al menos 8 baterías de sus afamados NASAMS a Ucrania. Y continuamos con noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, porque el apoyo de Bruselas a Kiev ha sumido al bloque comunitario en una crisis energética por los recortes en el suministro ruso y el consiguiente encarecimiento de los precios de las fuentes alternativas. Por lo que, reunidos hoy en Praga, los ministros de Energía de la Unión Europea avanzaron en las discusiones sobre cómo reformar el mercado eléctrico para limitar la escalada sin precedentes de las facturas energéticas. Nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera, nos amplía sobre el encuentro. La reunión de ministros de Energía que se ha producido en Praga ya ha terminado y aunque no se esperaban resultados concretos sobre qué es lo que se puede hacer para bajar los precios de la energía, sí que ha ayudado a acercarse a este punto, qué es lo que se puede hacer para poder abaratar los precios de la electricidad. La gran mayoría de países está a favor de que se deben abaratar estos precios, pero aún no se han puesto de acuerdo en cómo se puede hacer. Aún así, la gran mayoría sí que accede, por ejemplo, a hacer una compra conjunta de gas entre todos los países y así pueda costar mucho menos el gas que se importa. En este sentido, la Comisión Europea va a anunciar nuevas medidas ya la semana que viene, como por ejemplo esta compra conjunta de gas, pero también una de las mayores discusiones donde hay menos consenso es en la de poner un límite en el precio del gas. Los líderes tendrán que abordarlo la semana que viene en una reunión extraordinaria aquí en Bruselas. Vamos ahora a Francia, porque el Sindicato de Trabajadores CGT afirmó que impugnará ante los tribunales la decisión del Gobierno de obligar a trabajadores en huelga a volver a sus puestos de trabajo en el depósito de la petrolera ExxonMobil en Normandía, tras semanas de escasez causada por los paros en refinerías, tanto de Exxon como de Total, donde continúan las huelgas. El sindicato alega que el Gobierno vulnera así el derecho a la huelga. Marta Moya con los detalles. El gobierno francés ha cumplido sus amenazas. Los empleados en huelga de este depósito de ExxonMobil tendrán que volver al trabajo o enfrentarse a sanciones penales. Nos enfurece porque se está violando nuestro derecho a la huelga. Desde el principio nuestro movimiento ha sido pacífico. Obviamente nosotros, CGT, en cuanto tengamos estas demandas, presentaremos denuncias a través de nuestros abogados. Por el momento, la obligación a trabajar no se refiere a las actividades de las refinerías y, por tanto, a la producción de combustible. Pero el objetivo es permitir el transporte de la gasolina que ya está almacenada allí. 6 de las 7 refinerías seguían cerradas el miércoles, algunas desde hace más de 2 semanas. Está previsto que el Gobierno realice otras requisiciones en los próximos días. El impacto de este conflicto social se ha alargado y somos conscientes de ello. Es algo insoportable para demasiados franceses, a algunos de los cuales se les impide ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio. Mientras las filas en las gasolineras se alargan en toda Francia, en algunos departamentos los prefectos dan prioridad a los vehículos de emergencia y a los cuidadores, una medida que no a todo el mundo le gusta. Esta es la tercera estación de servicio en la que he estado, así que hemos estado luchando desde esta mañana. Desde las 7 de la mañana estoy en la calle. Ante la probabilidad de que continúe la escasez, cada vez más sindicatos de las llamadas profesiones esenciales exigen un acceso prioritario. Cambiamos ahora de tema. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, una llegada que desencadenó en la colonización española del continente americano. Más de 500 años después, la fecha sigue causando controversia por cómo debe ser nombrada y por si directamente debe o no ser conmemorada. Para analizar el tema, contamos con Valentina Mena Castro, historiadora de la Universidad Javeriana de Colombia. Valentina, buenas tardes. ¿Cómo cree que debería conmemorarse este día? Si cree que directamente debería estar fijado como festivo en el calendario. Bueno, como tal, festivo significa que habría una festividad y en este caso no sería una festividad porque históricamente pues este día nació en 1913 cuando el exministro español Faustino Rodríguez Sampedro decidió como presidente de la Unión Iberoamericana crear esta idea del Día de Colón para unir España y América. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú lo llamas como celebración, entonces hay que celebrar que Colón llegó a América. Eso desencadenó una serie de
matanzas, de enfermedades y de cuestiones que hoy en día están revaluadas. Entonces, celebración como tal no, pero sí es una conmemoración de que ocurrió este hecho de la colonización y que varios pueblos indígenas, también la esclavitud se originó a raíz de esto. Y precisamente las voces que van en la dirección que usted comentaba, en recordar la colonización, pero no celebrarlo, ¿han cogido fuerza en los últimos años o simplemente se les ha prestado más atención? Como por ejemplo, recordemos que en Estados Unidos el presidente Joe Biden el año pasado decretó que ahí el 10 de octubre, cuando tiene lugar la celebración del Día de Colón en Estados Unidos, sería también el Día de los Pueblos Originarios. ¿A qué se debe, digamos, este cambio en el discurso mainstream? Bueno, el cambio en el discurso se debe básicamente a las actitudes de la academia de escuchar otras diferentes perspectivas, no solamente de la historia con mayúscula, de pensarse como que Colón vino, colonizó, hizo todo acá lo que ocurrió, también en Estados Unidos con la cuestión británica, sino que además esto ocurrió de manera simultánea, o sea, también las personas que eran parte de estos territorios existían, no fueron descubiertas, ellos ya vivían aquí y es darle voz a estas personas, darle su participación en la historia. Y precisamente, ¿no? Hablaba de esta nomenclatura entre descubrimiento, llegada, colonización. ¿Cómo se habla ahora a los estudiantes de América Latina sobre la llegada de Colón? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Debería cambiar? Claro que sí, pues se tienen dos partes, la contraposición que tenemos desde España, en donde se está hablando de el descubrimiento y todas estas miradas reivindicativas, que no solamente es el descubrimiento, sino que también es la visión de los vencidos, que diferentes autores como Gorman tratan, y es decir, no solamente es que se descubrió, sino que aquí había personas que estaban viviendo y que fueron interrumpidas en su vida porque llegaron otras personas de otras partes a decir que las descubrieron y se impusieron y terminaron trayendo enfermedades, muerte y pues diferentes cuestiones sociales pues que ya sabemos que ocurrió. Valentina Mena, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Claro que sí. Continuamos con otras noticias. En Perú, el Congreso estudia la demanda constitucional interpuesta por la Fiscalía en contra del presidente Pedro Castillo. La fiscal general, Patricia Benavides, aseguró que el presidente dirige una organización criminal, lo que el mandatario catalogó como una nueva modalidad de golpe de Estado. Este tipo de denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica exclusivamente a altos funcionarios y se podría llevar a la destitución si el Congreso lo aprueba. Y vamos ahora a Venezuela, donde los trabajadores de rescate aseguraron que no esperan encontrar sobrevivientes tras el deslizamiento de tierra ocurrido el sábado en Tejerías, en el centro norte del país, que mató alrededor de 40 personas y dejó 50 desaparecidos. Tras días de trabajo incansable, los rescatistas no tienen más esperanzas de encontrar sobrevivientes. Pero debajo del barro y las ramas ven el cuerpo de una víctima. 5 días después del derrumbe se han encontrado más de 40 cuerpos, pero mucha gente sigue desaparecida. Para sus seres queridos, la espera es insoportable. 3 familiares cercanos míos y dos familiares primos lejanos, ¿sabes? 5 personas que están desaparecidas y todavía ni siquiera aparecían en lista. Quiero comida, yo quiero que aparezcan mis familiares de verdad. El domingo se decretó luto nacional por parte de las autoridades. Luego de hacerse presente allí el lunes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dio una nueva valoración en la televisión estatal. Y todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural. El deslave se produjo el sábado, luego de lluvias torrenciales en esta región del centro norte del país. Es el peor desastre natural en Venezuela desde principios del siglo. Una catástrofe relacionada, según los expertos, al cambio climático, pero agravada por una urbanización descontrolada, con viviendas construidas en zonas de riesgo. Las autoridades han habilitado alojamientos de emergencia y han anunciado la distribución de 300 toneladas de alimentos. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.